Infinite. Oigan, hoy tenemos un programa, la neta es que a mí se me hace muy importante. Bueno, todos se me hacen muy importantes, ¿no? Pero ahorita, por ejemplo, vamos a tocar el tema de la bipolaridad, porque creo que últimamente con todo esto de las redes sociales y demás, se ha venido como distorsionando mucho lo que realmente es la bipolaridad, qué es y demás, y se confunde, ¿saben? O sea, sí hay una concepción muy extraña y de repente, aparte de que no es muy correcta, de repente como sí muy mala onda hacia las personas que padecen este tipo de trastorno. Dice José Guadalupe: hola hermosa, desde Monterrey, Nuevo León. Y arriba Monterrey. Saludos también Fernando Flowers, Lalo Tinoco, Shabadeli, Rudy Polaina dice: un saludo como siempre desde el infierno verde. ¿Cuál es el infierno verde, oigan? La neta no sé. Dice: jaja, gracias cielo por tus bonitos deseos y tus saludos, eres un amor, bendiciones para ti. Bendiciones para todos, jaladores, también, de verdad, muchísimas gracias a ustedes por estar cada fin de semana aquí en La Cocaína de Freud, en el live. De verdad, es un gustazo pasar mi fin de semana con ustedes, la neta. Qué fiesta ni qué fiesta. Aquí hacemos la nuestra. Oigan, si no han escuchado el podcast, porfa, vayan a escucharlo después del live. Vayan a escucharlo. Los dos temas que vimos en esta semana fueron del trastorno bipolar. El primero fue esta explicación de qué es y demás. El segundo fue de una vivencia. Neta, vayan a escucharlo. Si quieren escuchar el chisme y todo, vayan a escucharlo también, ¿ok? Dice Ángel Duarte: hola hermosa, me da mucho gusto poder saludarte, preciosa, te sigo siempre. Ya ahorita te estoy escuchando con mi familia, muñeca. Muchísimas gracias, de verdad sí, jaladores, tráiganse a la esposa, a la novia, híjole, a los hijos si no son muy pequeños, porque ya ven que de repente pues aquí hay ciertas palabras que a lo mejor y no serían muy adecuadas para los pequeños, pero sí, tráiganse a toda la banda, toda la familia, va a estar muy padre, la verdad. Dicen que el infierno verde es el estado de Tabasco. ¿Por qué, oigan? Dice Shabadeli: vas con todo, hermosa. Ay, muchísimas gracias. Didier Villalobos, un besote. Saludos, bebé, ya sabes que apoyando aquí siempre. Ay, muchas gracias, neta, los super adoro, los amo. Carlos, ¿cuál es el tema, hermosa? El trastorno bipolar, jaladores. El trastorno bipolar, para quien no haya escuchado los podcasts de esta semana. Que sí vayan a escucharlos, de verdad, porque neta, sí hay muchísima información que de repente aquí no tocamos o tocamos alguna otra diferente que no se tocó en el podcast, pero neta sí vale muchísimo la pena que vayan a escucharlo. Dice el Leroy Kids: saludos jaladores, les digo que ya hacen aquí su comunidad muy chida, qué buen pedo. Dice Olivier Gallegos: saludos, apoyando, muchísimas gracias. Cristian Alvarado: saludos. Dana Rodríguez: saludos. Oigan, también, porfa, no se les olvide ir al canal de YouTube de La Cocaína de Freud, suscribirse, ver los videos que no hayan visto de alguno de los lives. Si no han visto el primer episodio de la nueva sección que hicimos, también vayan a verlo, está muy chido por las preguntas que me hicieron y demás. Entonces, está súper bien. Pues bueno, jaladores, vamos a dar inicio. Este tema, jaladores, de la bipolaridad. ¿Qué es la bipolaridad?
Es este cambio de que en un ratito estoy de buenas, en otro ratito de malas y así tan cambiante. No, jaladores. Eso no es la bipolaridad. Estamos como muy acostumbrados a ver estos memes, estos chistes, en donde dan esta impresión de que eso es bipolaridad, ¿no? Estar de repente con cambios de humor, pues muy cambiantes y demás. Y la verdad es que eso no es, jaladores. Y lo peor no es los memes, ¿no? O los chistes, sino lo peor es que ya después si lo escuchas en pláticas ya un poquito más serias, en donde alguna persona dice, ay no, es que qué horror, o sea, esta persona, este güey, esta niña es bipolar, o sea, qué horror estar con una persona así, ¿no? Más que todo, me parece muy importante, jaladores, esta parte de conocer cuáles son estos trastornos mentales, cuáles son estas enfermedades mentales, precisamente para no seguir estigmatizando a esas personas, para comprender un poquito de qué se trata, qué es lo que viven, qué es lo que pasan y realmente no tomarlo a la ligera porque es una minoría y la verdad es que a las minorías les está costando muchísimo trabajo hacerse un espacio social, hacerse respetar que como personas, como ciudadanos y demás, ¿no? Entonces, bueno, jaladores, esta parte de la bipolaridad es por estas dos cuestiones. En la bipolaridad siempre van a haber dos tipos de episodios, tanto de depresión como de manía, ¿saben? Todo mundo tenemos un poquito más identificado cuáles son los síntomas de la depresión. De hecho, ya tenemos un podcast que trata de eso, de los tipos de depresión y demás. Vayan a verlo. Y pues bueno, la bipolaridad es puede haber un episodio de depresión mayor, pero uno que es súper importante, jaladores, es este episodio de manía. Y este episodio de manía regularmente no tenemos muy bien detectado qué es. Y lo más peligroso, jaladores, es que se puede ver como muy natural, ¿saben? De hecho, las personas con bipolaridad se tardan muchísimo tiempo en asistir con un profesional de la salud mental. ¿Por qué? Porque los episodios de manía ellos se sienten muy bien. De hecho, se sienten extremadamente bien. ¿Por qué? Porque cuando viene un episodio de manía, jaladores, la persona se siente con una euforia, ¿saben? Con esta felicidad al máximo, pero no hay un motivo aparente, ¿saben? Si realmente empezamos a ver en su historia, nos damos cuenta que no hubo un cambio realmente aparente para esta euforia que sienten, para esta felicidad tan grande que sienten y demás. Pero bueno, ese sería como uno de los síntomas, ¿no? El sentirme como muy, muy, muy feliz. Y eso no sería como lo peligroso. Otro de los síntomas, jaladores, es que empiezan a perder la necesidad del sueño. ¿Saben? Si yo, por ejemplo, y esto también, aquí hubo una pregunta que hicieron en redes sociales que decían, oye, pero si yo casi no duermo un día, ¿no? Pero al otro día pues ya me repongo y todo, ese puede ser un síntoma. No, jaladores, ese no es un síntoma. Yo creo que a todos nos ha pasado que de repente nos podemos desvelar a lo mejor no un día, sino 2, 3 y empieza esta parte de que obviamente te sientes mal, te sientes sin descanso, no te puedes concentrar y demás, y luego entonces ya viene como de el bajón que te tienes que dormir porque si no, no carburas bien. Bueno, en el estado de manía, jaladores, ahí sí las personas pueden no dormir mucho tiempo o a veces incluso si es un poquito más grave, de repente sí pasan días sin dormir, pero ellos se sienten bien, ¿saben? Ellos se sienten con una energía renovada, o sea, para ellos se sienten descansados, se sienten al máximo, se sienten bien. Entonces ese sí sería como tomar en cuenta la diferencia de entre el insomnio a la manía, a este síntoma
de manía, ¿saben? Porque pues ya sabemos, el insomnio es fatal si nos afecta y lo sentimos. En la parte de manía no, en la parte de manía pues no lo sienten, se sienten súper con energía al máximo y demás. Y toda esta energía, jaladores, empieza a hacer que tengan también cierto tipo de conductas. Por ejemplo, empiezan a hablar y hablar y hablar y en serio es una verborrea. Literalmente hablar, 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 hablar. De repente pueden tener esta fuga de ideas que de repente pasan de un tema a otro, están por aquí, luego se van para allá, en fin, ¿no? Pero ellos siguen hablando con gran naturalidad, pero te das cuenta cómo su discurso es rapidísimo, rapidísimo, y de repente sí se pueden ir como que cortando ideas y demás. Lo más peligroso de esta manía, jaladores, no sería todavía eso. Digo, eso realmente no podría afectarles a ellos en su vida diaria. Lo peligroso sí es que en este estado jaladores ellos empiezan a sentir una clase de grandiosidad, ¿saben? En donde grandiosidad me refiero a yo puedo todo, lo hago todo, soy el más inteligente, soy el más esto, soy el más el otro, soy el más esto. Y entonces jaladores empiezan, al ir con esta grandiosidad, empiezan a tener muchísimas conductas de riesgo. No les da miedo muchas cosas, tienen, por ejemplo, prácticas sexuales de muchísimo riesgo, es decir, yo conozco a una persona, ni la conozco, entonces ya tengo una práctica sexual con ella sin importarme, sin cuidarme, sin conocerla y demás. Pero no nada más sería con una, ¿no? Que a lo mejor todo mundo o muchas personas la han cagado o la hemos cagado alguna vez. No, sería como una conducta muy repetitiva, mucho. Porque también dentro de esta energía que sube, también sube esta energía sexual, ¿no? Entonces también. Otro de los riesgos también bien importantes, jaladores, es que son personas que de repente pueden salir a la calle a las 2, 3 de la mañana sin cuidarse ni nada porque ellos se sienten como que no me va a pasar nada, no me importa, pues si yo soy bien chingón o bien chingona, a mí qué y demás, ¿no? Y entonces también pueden tener estos riesgos de salirse, no les importa nada, sin cuidado alguno. Y otro que les afecta, y no nada más a ellos, sino a la familia también, jaladores, es que empiezan a meterse, por ejemplo, en este tipo de conductas de riesgo de comprar. Comprar, 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 comprar. Es algo que les da muchísima satisfacción de comprar, pero de manera compulsiva y con esto, de que a lo mejor no tengo ese dinero, a lo mejor solamente tengo una tarjeta de crédito, bueno, pues en ese estado empiezo a comprar todo. Y sí, todo, sin pensarlo, es muchísima impulsividad. Me parece que esa sería la palabra clave, la impulsividad que tienen o que sienten en esos momentos de manía, entonces lo hacen sin pensarlo. Pueden vender su casa, pueden hacer muchísimo tipo de negocios con muchísimo riesgo, jaladores, y es realmente en donde pierden muchísimas cosas, pierden a la familia, obviamente, porque también pueden ser personas que puedan estar apostando, por ejemplo, les digo, se meten como en negocios que ellos ven, tienen una realidad, un juicio distorsionado en esta parte de manía, entonces pueden meterse en negocios con muchísimo riesgo. O sea, de repente se pueden levantar un día y decir, oye, pues sabes qué, pues yo voy a vender maquillajes. Y le preguntas, oye, pero ¿sabes algo de maquillaje? ¿Te has maquillado alguna vez si eres hombre? ¿O cómo es que tienes planeado el vender maquillajes? ¿Qué marcas? En fin. Y son personas que no tienen ni idea, ¿saben? Es solamente que una vez se me vino la idea. Y es así como, voy a vender maquillajes. Y entonces empiezan a comprar maquillajes para vender ellos, pero dentro de su mente y de su juicio alterado
para ellos es el máximo negocio, es el gran negocio, se van a volver súper ricos, van a ser súper reconocidos y demás, y entonces empiezan con estas prácticas. A ver, jaladores, vamos a hacer una pausa en lo que leo varios comentarios, porque acuérdense que también esto sí es, y me interesa mucho aclarar ciertos aspectos o ciertas ideas que a lo mejor no quedaron muy claros en el podcast, ¿no? Porque de repente yo después escucho el podcast y digo, a lo mejor esto no quedó tan claro, ¿no? Entonces, cuando algo no quede claro en el podcast, pregúntenlo por aquí. Dice, bueno, saludos a todos los que están llegando. Dice, hermosa, ¿podrías mandar saludos a mi esposa Elizabeth y a mis hijas Jimena y Sara? Amiga, gracias. Muchísimos saludos a tu esposa Elizabeth y a tus hijas Jimena y Sara. De verdad, besotes enormes. Qué bueno que estén aquí, en serio. Jaladores, siempre les digo, tráiganse a sus esposas, a sus hijas, a su familia, porque esta información de verdad es que nos sirve a todos, independientemente que a lo mejor no lo padezcamos, sino también para entender un poquito, como decía hace rato, a las personas que sí, o a lo mejor podemos tener un conocido y demás, para saber cómo apoyarlos en lugar de segregar a esta persona o de tenerle miedo a las enfermedades mentales. Guau, qué guapa. Muchísimas gracias. Paquito López dice, hola, hola, besos, bendiciones. Con todo respeto, que Dios te bendiga siempre que andamos jalando. Ay, muchísimas gracias, Paquito. Que tengas bonito fin de semana. Muchas gracias. Pero eso sonó a despedida y apenas vamos llegando. Pablo Belleza, hola, buenas noches. A todos los que están aquí conectándose, muchísimas gracias. Dice, ánimo guapa, estamos contigo, échale ganas a tu hermoso programa. Ay, muchísimas gracias, de verdad, no saben cómo se los agradezco. Dice una pregunta, ¿entraría ahí los que practican el sexo ocasional? No. Realmente, si nos damos cuenta, jaladores, así como hemos visto otro tipo de trastornos, también puede ser que sea, en ese otro tipo de trastornos también puede ser que haya impulsividad y entonces que tengas estas prácticas de sexo sin cuidado y demás, ¿no? Pero más bien hay que verlo como un todo, no como un solo síntoma, ¿saben? Entonces, por ejemplo, no, sexo ocasional, de hecho yo lo he dicho en lo personal, digo, cada quien, su punto de vista muy respetable. En mi caso, el sexo ocasional me parece padre, si es tu elección, si no quieres una pareja, permanente o más estable y demás, dense jaladores. Lo que sí es que obviamente aquí cambia este aspecto, ¿no? Que si acabo de conocer a esta persona o si quiero tener sexo ocasional, no voy a estar teniendo sexo ocasional sin cuidado, ¿no? O sea, sería como también esta parte de diferenciar el que yo quiero sexo ocasional. Obviamente, si decidí eso, fue para protegerme, o si realmente lo estoy haciendo siempre con esta inconsciencia de me vale, no lo hago, o como veíamos también en el episodio de el consumo de drogas, a lo mejor por el consumo de drogas pierdo esta parte de juicio, de limitación, y es muy fácil que sea impulsivo y entonces tener este sexo sin precaución. Pero no, solo por eso no, sería como la misma pregunta que me habían hecho de que si duermo poquito, ese sería un síntoma. Pues no, la verdad es que no es así. Y de hecho, jaladores, estos programas, este podcast, no es para que se estén ustedes autodiagnosticando, tampoco, no, cero. Ese sería lo que menos, el menos objetivo que
tiene este programa, ¿no? Más bien es de información que ustedes puedan saber y que si en algún momento tienen alguna duda que digan, oye, fíjate que a mí me está pasando como ya no esto, sino esto, esto y esto y esto, pues entonces tal vez pueda acudir con un especialista de la salud mental y entonces que me puedan ellos realmente dar un diagnóstico, una impresión diagnóstica y si es así un tratamiento, ¿no? Pero no se achaquen, yo sé y los entiendo, jaladores, porque yo les había dicho, ¿no? Que de repente cuando estudiamos psicología ya nos estamos poniendo todos los trastornos a nosotros, a los conocidos y demás y todo, es parte de... Pero no, jaladores, o sea, realmente vean como esta información y más que autodiagnosticarse sería como de tener este tipo de precauciones y si yo ya me siento raro, me está pasando esto, esto y esto, pues entonces a lo mejor puedo consultar a una persona, a un especialista. Dice Oscar Reyes, hola hermosa, me late el tema, saludos. Saludos. Jorge Ricardo, excelente, saludos. Muy buen tema, muchísimas gracias. Avisay Amador, hola Dana, tema interesante, saludos desde Guadalajara. Ay, qué rico Guadalajara, años que no voy allá. David Reyes, ¿todos podemos tener algún grado de bipolaridad? No. Muy buena pregunta, David. Aquí no. Aquí se tiene o no se tiene. No es como que todos podamos tener un grado de bipolaridad. Por lo que yo decía al principio, no es estos cambios de humor que un ratito me siento bien, otro mal. No. Eso puede ser por múltiples factores y no se relaciona absolutamente en nada con la bipolaridad. Lo que dije al principio es esto, se caracteriza por episodios de depresión y episodios de manía. Entonces ahorita estamos viendo los de manía porque me parece que los de depresión ya los tenemos muchísimo más identificados. Ojo, aquí también quiero hacer una aclaración. Dentro del transcurso de la enfermedad, no es que sea un episodio de depresión y venga el de manía, y luego el de depresión y luego el de manía. No. Puede ser que venga uno de depresión, puede pasar un tiempo y luego viene uno de manía. Pero lo que sí y lo que determina como este cambio de una depresión, de un trastorno de depresión, es un estado de manía. Siempre que hay un estado de manía, entonces ya va a ser este trastorno bipolar. Pero sí, entonces no tenemos todos en un grado de bipolaridad. O se tiene la enfermedad o no se tiene. ¿Y por qué también? Porque también es parte de la biología que no está funcionando bien, de la biología del cerebro, que no es una función normal. ¿De acuerdo? Entonces, por eso tampoco es que todos podríamos tener bipolaridad. Dice Rubén López, hola hermosa, linda noche. Dice, una pregunta, ¿tiene que ver el ambiente familiar para el desarrollo de la bipolaridad o solamente es hereditario? Muy buena pregunta. Fíjense que sí se puede desarrollar, pero sería muy complicado, honestamente, que se desarrollara por el ambiente familiar. Regularmente lo que pasa o por la vía, una de las vías más rápidas sería del consumo de drogas. El consumo de drogas realmente puede traerte, de hecho casi todos los trastornos están relacionados por consumo de drogas y entonces tú tienes como profesional de la salud mental que determinar si viene por el consumo de alguna droga o si viene por parte hereditaria, genética y demás. Entonces, por el ambiente familiar, la verdad es que solamente por ese factor no sería absolutamente muy probable. O sea, casi nada probable, ¿no? Ahorita que mencionamos esta parte de que sea hereditario, si yo tengo en mi familia alguna persona con un diagnóstico de bipolaridad, el que yo lo pueda adquirir o manifestar en algún momento aumenta 10 veces más, ¿saben?
Entonces es ahí una vulnerabilidad que yo ya tengo por herencia. ¿De acuerdo? Pero bueno, no sería el único factor, pero sí sería un factor de tomar en cuenta. Y obviamente, entre más cercana sea la persona, es decir, si mi papá o mi mamá tiene bipolaridad, mi porcentaje, mi tendencia de padecerlo va a subir muchísimo. Ok. Dice Armando Contreras, hola Dana, buenas noches, aquí escuchándote. Muchísimas gracias, Armando. Y bueno, jaladores, continuando con esta parte de la manía. En la parte de la manía, aparte de lo que, eh, de lo que ya estamos platicando, de todos estos síntomas que aparecen, también aparece la irritabilidad. Son personas que sí les ves como un incremento en la irritabilidad. ¿Por qué? Porque si no se cumplen muchas veces lo que ellos quieren, entonces son personas que se enojan mucho, ¿no? Y entonces viene este enojo y demás. O pueden ser muy violentos. ¿Por qué? Porque acuérdense que en la manía la frase que es así como primordial es como esta parte de impulsividad. Entonces, de repente, si yo estoy en un estado de manía y yo me enojo, puede ser más probable que entonces yo sea violento hacia otra persona o hacia mí mismo. ¿Saben? También. Dice Dana, la bipolaridad se manifiesta en episodios depresivos. ¿Puede la persona pasar de la tristeza a la euforia en instantes y se desarrolla con la edad? Muy buena pregunta. No, fíjense que no. La persona, les repito, no es este estado cambiante de feliz a triste, de feliz a enojo, no, eso no es. Mínimo tendría que pasar un periodo de una semana en manía y una semana en depresión. O sea, ¿saben? Pero acuérdense que aquí la clave no es tanto la depresión, sino la manía, porque si solamente ha tenido episodios depresivos, sería más bien un trastorno depresivo recurrente. Aquí la clave es el episodio de manía, ¿no? Entonces, pero no es así de que un día para otro y demás. No se vería realmente ahí tanto los cambios, ¿saben? Hay una derivante de esto que se llama ciclotimia, que sería, yo creo que ahí el que sería un poquito más rápido, pero aún así no son tan rápidos los cambios jaladores para que sean un día y yo pase de uno para el otro constantemente. No, regularmente es mínimo una semana de un periodo de manía y de un periodo de depresión. Y aquí sí tampoco hay como que tiempos, no es como de, no, si ya cumpliste el mes, entonces el otro mes ya te va a venir la depresión o la manía. No, la verdad es que pueden pasar años, de hecho años, en un estado. Si no tienen un control farmacológico, si no tienen un control de psicoterapia, pueden pasar hasta años, en serio, alrededor de 1 año, 2 años, en un solo episodio de manía. De depresión no, de depresión sí es más corto, pero de manía sí podrían pasar, o de hipomanía, que acuérdense que les expliqué que esta parte de hipomanía es un grado de manía, pero más bajo. Entonces sí podrían pasar hasta años, literal, si no se están cuidando, ¿saben? Pero acuérdense que tampoco es así de que de un episodio van a pasar al otro. No, pueden vivir un episodio de cualquiera de las dos, ya sea depresión o manía, y estar un tiempo sin que se presente un episodio. Pero tarde o temprano, si no están con la medicación adecuada, va a manifestarse. Eso es un hecho. ¿Por qué? Porque la bipolaridad es incurable, no se cura, solamente se trata.
Y el tratamiento, obviamente, tanto farmacológico como de psicoterapia, es para que estos episodios, cuando se presenten, en primera que se presenten lo más esporádico posible, y en segunda para que cuando se presenten no sean el pico, ni para arriba, que es la manía, ni para abajo, ¿saben? O sea, que se mantenga lo más equilibrado posible. Ok. Y también me decía si se desarrolla con la edad. Fíjense que lo que les decía hace ratito, ¿no? Ya voy a empezar con mi cabello, jaladores, pero pues bueno, déjenme en paz. No, lo que les decía hace ratito, ¿no? Regularmente se va a presentar un episodio de manía como en la adolescencia. Antes de la adolescencia sería muy difícil identificar los jaladores porque los niños son niños. O sea, los niños tienen un comportamiento muy diferente a un adulto. Entonces, en los niños hay que tomar muchísimas cosas en cuenta realmente, y esta euforia y todo también es parte de ser niño, el estar súper feliz y todo, o sea, es parte de. Entonces, no, regularmente este tipo de trastornos sí se diagnostica a partir de la adolescencia. Y regularmente es en la adolescencia en donde vemos como estos primeros episodios de manía, ¿saben? De hecho, yo les comentaba en el podcast que en la adolescencia, por todos estos cambios que se dan a nivel cerebral, mental y demás, sí es donde los trastornos se ven un poquito más, se ven los síntomas un poquito más claros, ¿no? Y que se desarrolla con la edad, pues no es que se desarrolle con la edad, es que sí se puede agravar si no tienen o si la persona no cuenta realmente con un buen tratamiento, sí se puede agravar, ¿no? Pero también, si llevan un buen tratamiento, yo les había comentado que realmente son personas que pueden ser muy funcionales. Realmente en casi todas las áreas de su vida pueden ser muy funcionales. En la única que les costaría un poquito más de trabajo sería en lo laboral. Esa sería como de lo que costaría un poquito más de trabajo, pero definitivamente es que sí, con un buen tratamiento sí pueden llegar a tener una vida muy adaptativa, muy normal. De hecho, hay muchísimas personas jaladores con las que convivimos diariamente en muchas partes, que pueden tener algún tipo de trastorno y que funcionan muy bien, ¿saben? Que funcionan extremadamente bien. Entonces, por eso les digo que tenemos que perderle ese miedo a las enfermedades mentales. O sea, hay que perderle ese miedo, y la mejor vía para perder ese miedo de las enfermedades mentales es la información. Y ese es como el objetivo de la cocaína de Freud, que contemos con la información para perder ese miedo, para perder ese estigma, para dejar de segregar a estas personas y poder convivir lo mejor posible y lo más natural posible con todo el mundo. Dice Tony del Río, buenas noches. Rudy Bolaina, la bipolaridad es lo mismo que la tóxica. No, jaladores, a los que van llegando, no es lo mismo. Es más, esta parte de tóxico, la verdad es que es una palabra que cada quien tiene su propia, o sea, cada quien tiene su propio contexto, cada quien tiene su propia interpretación de lo que es ser tóxico, ¿no? Es una palabra que definitivamente no utilizamos los profesionales de la salud mental, o por lo menos los más serios, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente no está especificado, no tiene un parámetro. Entonces, no, jaladores, fue a partir de pues esta parte de chistes, de memes y demás, y de tóxico y de tóxica, pero realmente no tiene un parámetro, no es un trastorno mental. Y como yo les he dicho, todo mundo hemos sido tóxicos en algún momento, todos. Entonces, eso no.
O sea, sería como de, ay, eres bien enojón, pues sí, todos hemos sido muy enojones en algún momento de la vida, ¿no? Entonces, sí, que quede súper claro, y lo voy a repetir a lo mejor en lo largo del live, jaladores, que no es lo mismo la bipolaridad que ser tóxico, que ser enojón, que en un momento te enojes y en el otro estés feliz, eso no es. Y dice, pero muchísimas gracias por sus preguntas, jaladores. Neta, está súper padre que estemos con esta retroalimentación. Dice José Juan Gómez, saludos. Saludos a todos los que van llegando. Arts González Pacheco, buenas noches. Otra cosa, jaladores, que también puede ser muy, muy peligrosa en este trastorno bipolar es que cuando es muy fuerte la manía, pueden tener estos episodios psicóticos. ¿A qué me refiero con esto? Que hay una pérdida de la realidad, ¿saben? O sea, esta pérdida de la realidad, pero no estoy diciendo que completamente, sino en ese momento pierdo muchísimas partes de la realidad. Por ejemplo, en una ocasión leí un caso de una persona que tenía trastorno bipolar y de repente consumía ciertas sustancias, pero aunque no consumiera sustancias psicoactivas tan fuertes, es decir, de repente consumía alcohol y entonces empezaba con delirios de persecución, que a lo mejor es de que sí, me quieren envenenar, me quieren matar, ¿saben? O sea, ya algo que realmente no es real, algo que a lo mejor la gente a su alrededor le puede decir, oye, no está pasando esto, o sea, nadie te quiere hacer daño, pero ya como tienen estos rasgos de psicosis en esos momentos, pues para ellos sí es real, ¿no? O también como tienen esta parte de grandiosidad en la manía, pues entonces también de repente si consumen algún tipo de sustancia, aunque sea alcohol, entonces ya es como yo soy primo del presidente, ¿cómo ves? ¿No? O sea, en serio, jaladores, y no es broma, es así de yo soy primo del presidente, ¿no? ¿Cómo ves? Y soy socio de Trump y cosas así, que obviamente ya está fuera de la realidad. Y eso también es muy peligroso, jaladores, porque entonces al perder la realidad pueden caer en ciertas conductas ya muy disfuncionales o se empiezan a pelear con la gente o entonces literalmente pueden poner en peligro su bienestar, su vida la pueden poner en peligro. Entonces eso es como lo más preocupante. De hecho, en la bipolaridad, jaladores, me tocó leer algún psiquiatra que decía, es que yo no estoy de acuerdo en que los bipolares no puedan consumir alcohol. Pero lo más chistoso es que decía, no sé cuánto es lo normal. Desde ahí ya empezamos mal. Si no tenía ese conocimiento de cuánto es normal y cuánto no, cuánto ya sí te puede afectar. Ya hablamos de eso en el programa. Si no lo han escuchado, si no lo han visto, vayan y véanlo. Entonces decía, pues es que yo no estoy de acuerdo con eso. Yo sí creo que pueden tomar, que pueden tomar pues lo que ellos quieran, independientemente de que estén tomando un tratamiento farmacológico. La verdad a mí me pareció algo muy fuera de lugar y muy peligroso, jaladores, porque regularmente a estas personas que padecen bipolaridad, eh, aparte de que tienen una tendencia muy fuerte al consumo de adicciones, es uno de los otros síntomas también importantes, tienen una tendencia a consumo de adicciones, también, jaladores,
en este tipo de trastornos, lo que se recomienda regularmente puede ser litio o antipsicóticos, ¿no? Y aparte algún otro medicamento. Ojo aquí sí es muy específico, jaladores, porque cada persona tolera diferente, como ya les había platicado en alguna ocasión, cada persona tolera diferente los fármacos. Entonces, aunque sea un simple antidepresivo que no causa dependencia ni nada, sí tienes que encontrar el mejor para el paciente y demás. Eh, Aquí lo que pasa es que si estas personas las medican con litio o antipsicóticos, es muy peligroso el consumo de alcohol. Ya no digamos de las demás sustancias, pero sí es muy, muy peligroso. Entonces, se me hizo algo muy fallido y lo que tampoco me gustó cuando leí a esta persona fue que dijo, y la psicoterapia, pues tampoco, solamente es los fármacos, ¿no? Fíjense que jaladores que aquí sí voy a hacer quiero puntualizar algo y es una opinión muy personal de mi parte. Habrá personas que estén de acuerdo o especialistas que estén de acuerdo y especialistas que no. Pero para mí, un psicólogo que te diga que todos los trastornos se van o los vas a tratar solo con psicología, para mí está muy mal, ¿saben? O que un psiquiatra te diga que solamente con medicamentos vas a controlar y vas a tratar a todos los padecimientos mentales, también me parece igualmente reprobable. ¿Por qué? Porque tiene que haber un conjunto, de hecho, sería lo mejor trabajar en conjunto un especialista psicólogo con un psiquiatra, con alguna persona que así lo requiere, ¿saben? Pero eso de que de repente se esté peleado con la psicoterapia o con el medicamento me parece pésima idea, honestamente. Y en la práctica lo vemos, jaladores. O sea, yo sí soy de la que tengo personas, psiquiatras conocidos en donde si mi paciente lo requiere, perfecto. Es como de tienes que ir al psiquiatra y tiene que valorarte y tiene que ver cuál es tu fármaco, cuál es lo que necesitas y demás. Y hay personas, jaladores, que no pueden prescindir de los fármacos. Literalmente no pueden. Porque como yo les decía, tanto en la bipolaridad como en otros trastornos es importantísimo el fármaco. Muy importante. No se puede prescindir. ¿Saben? No lo puedes llevar tampoco todo con terapia. Pero es cierto que la terapia viene a darte este plus muy importante. Por ejemplo, lo vemos en la bipolaridad, jaladores. En la bipolaridad, aparte de que el psiquiatra tiene que tratar esta parte farmacológica, nosotros, los psicólogos, tenemos que tratar este tipo de pensamientos y conductas, ¿saben? Estas conductas de riesgo que tienen. Tenemos que intentar disminuirlas. ¿Por qué? Porque muchas veces, o sea, si no se toman el medicamento, entonces a lo mejor pueden caer en estas conductas de riesgo. O entonces hay algo que también pasa mucho en los trastornos mentales más fuertes, que la persona no tiene una adherencia a los tratamientos farmacológicos, ¿no? Entonces de repente dice, no, yo no me los voy a tomar y no me los voy a tomar. Y entonces en eso también tienes que trabajar tú como psicólogo, ¿sabes? En esta adherencia a los farmacológicos, a los tratamientos farmacológicos, a que vean cuál es el beneficio, cómo les están ayudando, a estarles monitoreando todo esto, a monitorarles la conducta, en fin, me parece que es un trabajo como en conjunto. Entonces, en lo personal, repito, en lo personal, yo, Danae Rodríguez, pienso, o bueno, no pienso, estoy segura, así lo digo, estoy segura que siempre va a ser muchísimo mejor trabajar, si es que se requiere, con un psiquiatra en conjunto.
y los dos viendo en conjunto la evolución de la persona. Y entre más en comunicación estén, por ejemplo, en este tipo de situaciones como la bipolaridad, en cuanto alguno de los dos se esté dando cuenta, oye, está viniendo un episodio maníaco, perfecto, los dos empiezan a hacer ajustes en sus tratamientos para que el paciente esté mejor. Entonces, sí, jaladores. Pero bueno, eso fue algo que sí leí, que me indignó un poquito, pero bueno, es como todo, de repente hay profesionales de la salud peleados con otros y así, ¿no? Pero bueno, yo sí soy de las que recomiendo un tratamiento integral cuando se requiere totalmente. Y bueno, jaladores, en cuestión también les comentaba que en cuestión de esta parte de suicidios. Ok. En la parte de suicidios, jaladores, sabemos que en la depresión mayor, sí aumenta obviamente el nivel de suicidio, ¿saben? Pero también muchísimo en la manía. Entonces, por eso es que la manía en un trastorno bipolar es tan importante, jaladores, porque realmente, aunque la persona se sienta muy bien y descansada y creativa y eufórica y demás, realmente se meten tantos riesgos que es lo más peligroso, porque a lo mejor vemos en un estado depresivo la persona puede ni levantarse de la cama, ¿no? A lo mejor no le dan ganas de levantarse de la cama, ni siquiera quiere salir, no disfruta nada, pero el maníaco está buscando qué hacer, qué hago, a dónde me voy, así sean las 3 de la mañana, así sean las 4. Si me voy a Tepito a las 3 de la mañana a dar un rol con mis amigos, pues no pasa nada, ¿cómo me va a pasar a mí y tal? O sea, realmente sí, este episodio es de muchísimo, muchísimo cuidado. Y entonces, por ejemplo, en el caso de suicidio, jaladores, pues aquí también, más que ellos quererse así como suicidar, de yo me quiero suicidar, más bien se meten en muchísimos riesgos. O sea, son de las personas que a lo mejor les dices, oye, te apuesto a que no te pasas la vía del tren, ¿no? Aunque venga el tren. Y te dicen, ¿cuánto que sí? Y son de esas personas. Por eso corren muchísimo, de verdad, muchísimo más riesgo de poner en riesgo su vida que a lo mejor de repente en estados depresivos. Jaladores, saludos a todos los que están llegando. Precisamente aquí venía esta pregunta. Dice, ¿dan a una persona bipolar en estado depresivo puede intentar o pensar en el suicidio? Sí. Sí, porque acuérdense, jaladores, que vayan a escuchar el podcast o no, mejor vayan a YouTube y vean esta parte de depresión y sí, realmente sí hay una tendencia. ¿Por qué? Porque no le ven sentido a la vida. Acuérdense que los principales pensamientos de alguien que padece depresión es como una tríada cognitiva que nosotros le llamamos, pero serían como 3 pensamientos o 3 tipos de línea o pensamientos principales, que serían ver el futuro negativo, ver al mundo negativo y verme a mí en negativo, ¿saben? Esa sería como esta parte del triángulo de los pensamientos de una persona depresiva. Entonces, obviamente, como no le ve sentido a su vida, no le ve sentido a su futuro lo ve negro, yo me veo a mí misma distorsionada, como mal, como lo peor, como que no valgo nada, como esto. Obviamente hay una tendencia, sí hay una tendencia, pero hay muchísimos casos en donde es más preocupante monitorear a la persona cuando está en manía, por lo que les decía, porque hay muchísimas conductas de riesgo. O sea, son personas que literalmente pueden decir, pues vamos a jugar a la ruleta rusa, jajaja, ¿saben? O sea, porque su juicio está alterado. O sea, su mente está
demasiado alterada. Entonces a lo mejor no es que tanto se quieran suicidar, pero sí es como se meten en tantos riesgos que es muy posible que se puedan meter en problemas legales y en problemas que afecten su salud o su vida. Y sí, jaladores, realmente dejemos de utilizar este tipo de palabras como de, ay, eres bien bipolar, ay, eres bien, luego he escuchado, ¿no? Eres bien esquizofrénica o tú bien autista, cuando realmente no sabemos. Y no es por el chiste, ¿no? O sea, realmente sabemos que hay chistes, este, a veces como bien desafortunados porque ni dan risa, pero más que nada sería para no perpetuar este estigma de la salud mental, jaladores, de que no le tenemos que tener miedo a las personas con una enfermedad mental y realmente a lo mejor y comprenderlas y a lo mejor poder convivir, ¿saben? Porque a veces es cierto, como yo les decía en el podcast segundo, cuando les comenté mi historia que yo viví con alguien que tenía bipolaridad, obviamente es muy difícil, es muy complicado, llegas a enfermarte también, obviamente de muchas cuestiones y demás, pero más que nada precisamente por eso es la información, ¿no? Para que podamos aprender a convivir todos con nuestras diferencias y demás sin estar estigmatizando. Obviamente protegiéndonos, jaladores, porque no con esto les quiero decir, ay no, sí, tengan una pareja bipolar que pierda su casa, que apueste todo lo que tienen, que venda su carro, que lo regale y demás. O sea, no, 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 no. Sino para a lo mejor yo poder entender que no es el odio a mí, que realmente no es porque me odia a mí como persona, sino que realmente son conductas que de verdad no pueden, o sea, no pueden parar, ¿saben? Es realmente, y creo, me parece que lo deberíamos de utilizar, jaladores, como una cuestión de discapacidad, porque realmente es una discapacidad eh, grande, o sea, y fíjense, ¿no? Es bien chistoso porque de repente sí podemos ver a una persona que nació con una discapacidad y poner un poquito más de compasión hacia esa persona, decir es que, o sea, nació sin piernas, no puede caminar, ¿no? Y sería absurdo y sería ridículo que esperáramos algo diferente. Pues es lo mismo con este tipo de personas, jaladores. Es muy diferente porque estas personas finalmente no decidieron ser así, no decidieron que su cerebro no pueda a lo mejor tener o funcionar como normalmente eh, funciona, ¿saben? Realmente no es que lo decidan. Entonces, por esa parte sí, me parece que si todos tenemos como esta parte de consideración a las personas discapacitadas, también las enfermedades mentales son muy discapacitantes y no es porque la persona los elija, porque realmente la familia podrá sufrir mucho, sí, pero la persona que más lo sufre muchas de las veces es la persona que los vive. Entonces, bueno, finalmente para cerrar, jaladores, para cerrar me gustaría también concluir con esto. Es bien importante que si en algún momento tenemos algún familiar o un conocido con esta parte de bipolaridad, que también nosotros podamos informarnos mucho al respecto de cómo ayudar a estas personas, ¿saben? Y yo, por ejemplo, como profesional de la salud mental, sí, aparte de llevar el proceso con la persona,
sí me parece siempre muy conveniente hacer una sesión o varias sesiones con la familia cercana, con la familia que vive con esas personas, para que pueda apoyarlas, ¿saben? Porque en algunas ocasiones o en la mayoría de las ocasiones no sabemos cómo apoyar a esas personas, no sabemos cómo ayudarlas o cómo no propiciar que se haga más crónico este episodio. Entonces también es muy importante, si nosotros somos familiares de alguna persona que tiene un padecimiento, también tener muchísima información, aparte de para ser más empáticos, también para, si puedo apoyar, pues con mucho gusto, ¿no? Y jaladores, pues, a ver, si ya no hay comentarios, ay, se me pasó muy rápido el tiempo. Oigan, les quiero decir algo muy importante. La próxima semana vamos a hablar de la esquizofrenia. Jaladores, no se la pierdan. Realmente va a estar muy bueno también ese programa. Y el próximo live también va a estar con nosotros un psiquiatra para que exactamente nos explique muchísimo tanto de estos dos padecimientos, cómo se trata farmacológicamente, como si ustedes también tienen preguntas de algunos que otros fármacos, que de repente sí salen este tipo de preguntas en los lives, también se lo pueden preguntar, ¿saben? Así que apunten sus preguntas para que el próximo live se las hagan y les pueda contestar todo esto de farmacología y todo. Independientemente que no sea de bipolaridad o que sea de esquizofrenia, que son estos dos temas que vamos a tocar antes de que venga, aunque sea de otro tema, pueden preguntar relacionado a la farmacología, a los fármacos, a todo esto. ¿Saben? Va a estar muy chido, obviamente. Y jaladores, pues bueno, les repito finalmente que pueden ir ya al canal de YouTube a suscribirse. Si se perdieron algún live, vayan a verlo. Neta, no se pierdan ninguno. Todos están muy chidos. Pues, ¿qué les puedo decir yo? La neta, todos están muy chidos. Y aparte, jaladores, ya la verdad es que vamos a hacer los lives, pero ya los lives se van a quitar lo más pronto posible para que se suban a YouTube. Entonces vayan a YouTube a ver los episodios si es que no los vieron en vivo. De todos modos, si están viendo la repetición por Facebook, también un besote. Que ahí tenemos muchísimas reproducciones, pero también queremos tener esas reproducciones en el canal de YouTube. Entonces, please, vayan y vayan también a ver la sección. Esta semana también va a salir ya el segundo capítulo de la sección de También Soy Ser Humano. Va a estar muy chida, va a estar muy divertida, jaladores. No les voy a spoilear de qué se va a tratar ni nada, pero neta nos vamos a divertir muchísimo. En serio. Jaladores, pues sígansela pasando muy chido su fin de semana. Me dio un gusto enorme, como siempre, compartir este ratito de fin de semana con ustedes. Y nos vemos en el podcast de esta semana y en el Facebook Live de la próxima semana a las 8. Les mando un besote. Bye. Infinite power.